En el desierto de Sonora, donde el sol calcina los secretos y la tierra guarda historias que nadie se atreve a contar, hubo una mujer cuya desesperación la llevó a cruzar la línea entre lo humano y lo salvaje. El año de 1902 marcó para siempre la historia del pequeño pueblo de San Miguel de Orcasitas, enclavado en las áridas tierras de Sonora. Era un tiempo donde la revolución aún dormía en el inconsciente colectivo, donde las haciendas dominaban el paisaje y los peones vivían bajo el yugo de patrones despiadados. En ese escenario de polvo, sudor y desesperanza, transcurrió uno de los episodios más perturbadores que jamás se hayan registrado en los anales judiciales del Estado. La protagonista de esta historia se llamaba Refugio Márquez, una mujer de 32 años cuyo rostro había sido curtido por el sol implacable del desierto sonorense. Refugio no era una mujer agraciada según los estándares de la época. Su piel morena estaba marcada por cicatrices de viruela, sus manos eran ásperas como la corteza de un mezquite, y su espalda permanecía perpetuamente encorvada por años de labor en los campos de la hacienda El Carrizo. Pero lo que realmente definía a Refugio no era su apariencia física, sino la profunda soledad que habitaba en su mirada, una soledad tan vasta como el propio desierto que la rodeaba. Refugio había llegado a la hacienda El Carrizo 5 años atrás, huyendo de un pasado que nunca compartió con nadie. Trabajaba desde antes del amanecer hasta después del ocaso, alimentando animales, limpiando establos y realizando las labores más duras que ningún hombre quería hacer. El patrón de la hacienda, don Esteban Villalobos, era conocido por su crueldad y avaricia. Pagaba salarios miserables y trataba a sus trabajadores como ganado. Para Refugio, como para muchos otros peones, la hacienda no era un lugar de trabajo sino una prisión sin muros. La vida en San Miguel de Orcasitas en aquellos días era extremadamente aislada. El pueblo apenas contaba con 300 habitantes, la mayoría de ellos vinculados de una u otra forma a las haciendas cercanas. La iglesia local, un edificio modesto de adobe con un campanario agrietado, era el único punto de reunión social, aunque Refugio rara vez asistía a misa. Los domingos, mientras el resto del pueblo se congregaba para escuchar los sermones del padre Anselmo, ella prefería quedarse en su pequeña choza de adobe, ubicada en la periferia de la hacienda, donde nadie pudiera molestarla. Pero la soledad tiene un precio, y Refugio lo estaba pagando con creces. En las noches frías del desierto, cuando el viento aullaba entre los matorrales y los coyotes lanzaban sus alaridos a la luna, ella permanecía despierta en su jergón, sintiendo como la locura rozaba las paredes de su mente. No tenía familia, no tenía amigos, no tenía siquiera la esperanza de un futuro diferente. Su existencia se había reducido a un ciclo interminable de trabajo, hambre y silencio. Fue en el verano de ese año cuando todo comenzó a cambiar, aunque no precisamente para mejor. La sequía había sido particularmente severa, y los pozos de la región comenzaban a secarse. Don Esteban, preocupado por sus inversiones, había ordenado que se cuidara el ganado con especial atención, pues cada animal representaba capital andante. Entre ese ganado se encontraba Saturnino, un toro semental de raza española valorado en una pequeña fortuna. Era un animal imponente, con más de 800 kilos de peso, pelaje oscuro como la noche sin luna, y cuernos que parecían desafiar al cielo mismo. Refugio fue asignada, entre otras tareas, al cuidado específico de Saturnino. El establo donde se mantenía a Saturnino estaba ubicado en la zona más alejada de la hacienda, cerca de un pequeño arroyo que aún conservaba algo de agua gracias a un manantial subterráneo. Era un lugar apartado, rodeado de mezquites y nopales, donde el silencio solo era interrumpido por el zumbido de las moscas y el ocasional relinchar de algún caballo lejano. Refugio debía alimentar al toro 3 veces al día, limpiar su corral, asegurarse de que tuviera agua fresca y vigilar cualquier signo de enfermedad que pudiera afectar al valioso animal. Al principio, Refugio veía a esta tarea como una más de las muchas que le habían sido impuestas. Pero algo comenzó a cambiar conforme pasaban las semanas. En la mirada del animal, profunda y oscura como un pozo sin fondo, Refugio empezó a encontrar algo que no había visto en años: atención. Saturnino la observaba mientras ella trabajaba, sus ojos siguiendo cada movimiento, cada gesto. No era la mirada hambrienta de un depredador ni la indiferencia de una bestia común. Era algo diferente, algo que Refugio, en su creciente demencia, comenzó a interpretar como compañía. Las conversaciones empezaron de manera inocente. Refugio le hablaba al toro mientras realizaba sus labores, comentando sobre el clima,
quejándose del calor, maldiciendo a don Esteban y sus abusos. Al principio eran solo murmullos, palabras sueltas que se perdían en el aire seco del desierto. Pero conforme pasaban los días, esas palabras se transformaron en monólogos extensos, en confesiones de una vida marcada por el abandono y el sufrimiento. Refugio le contaba a Saturnino sobre su infancia en un pueblo que ya ni recordaba el nombre, sobre el hombre que la había violado cuando tenía 15 años, sobre el hijo que nació muerto y que fue enterrado sin ceremonia ni nombre, sobre los años de vagar por caminos polvorientos hasta terminar en esta hacienda maldita. Y Saturnino escuchaba, o al menos eso parecía. El animal no huía cuando ella se acercaba, no mostraba la agresividad típica de los sementales. Permanecía quieto, masticando su alimento, mientras esa mujer rota le confiaba los pedazos de su alma destrozada. Para Refugio, aquello era más de lo que ningún ser humano le había dado jamás. Presencia sin juicio, compañía sin exigencias, un testigo silencioso de su existencia. Pero la mente humana, cuando está lo suficientemente herida, puede transformar la realidad en algo completamente distinto. Lo que para cualquier observador externo era simplemente una mujer hablando con un animal, para Refugio se convirtió en algo más profundo. Comenzó a atribuirle emociones humanas al toro, a interpretar sus movimientos como respuestas a sus palabras, a creer que entre ella y esa bestia existía una conexión especial, casi mágica. Los otros trabajadores de la hacienda empezaron a notar cambios en Refugio. Ramiro Soto, el capataz, comentó en varias ocasiones que la mujer pasaba demasiado tiempo en el establo del toro, más de necesario para realizar sus tareas. Josefina Valdés, una de las cocineras, notó que Refugio había dejado de recoger sus raciones de comida a tiempo, prefiriendo llevarse tortillas y frijoles al establo para comer allí, en compañía del animal. Pero en una hacienda donde todos estaban demasiado ocupados sobreviviendo sus propias miserias, nadie prestó demasiada atención a las excentricidades de una mujer solitaria. Fue a mediados de agosto cuando las cosas tomaron un giro definitivamente oscuro. La luna llena brillaba sobre el desierto con una intensidad casi sobrenatural, bañando el paisaje en una luz plateada que hacía que las sombras parecieran más profundas, más amenazantes. Refugio había terminado sus labores del día y debería haber regresado a su choza, pero no lo hizo. Permaneció en el establo, sentada en un rincón, observando a Saturnino bajo esa luz fantasmal que se filtraba entre las grietas de las paredes de adobe. En su mente fracturada, algo se quebró definitivamente aquella noche. Años de abuso, soledad y desesperación convergieron en un punto singular de locura. Refugio se levantó del suelo, se acercó al animal con pasos lentos, casi ceremoniales, y comenzó a acariciar el pelaje oscuro del toro. Saturnino permaneció inmóvil, como si reconociera algo en el toque de aquella mujer que tantas veces lo había cuidado. Refugio sentía la calidez del animal, el pulso de vida que latía bajo esa piel gruesa y oscura. En su mente confundida, esa calidez representaba todo lo que le había sido negado: afecto, conexión, la ilusión de ser importante para alguien, aunque ese alguien fuera una bestia de 800 kilos. Lo que ocurrió aquella noche bajo la luna llena de agosto de 1902 traspasó todas las barreras de lo moralmente aceptable, de lo humanamente comprensible. Refugio, en un acto que solo puede explicarse por la completa desintegración de su cordura, consumó con el animal una aberración que la condenaría para siempre. No hubo testigos presenciales de aquel acto, solo la luna impasible y las estrellas que brillaban con indiferencia sobre el desierto. Pero las consecuencias de aquella noche resonarían durante décadas en la memoria colectiva de San Miguel de Horcasitas. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad engañosa. Refugio continuó con sus labores, aunque quienes la observaban con detenimiento notaban algo diferente en ella. Su mirada, antes apagada por la desesperanza, ahora brillaba con un fulgor extraño, casi febril. Sonreía para sí misma mientras trabajaba, murmuraba palabras ininteligibles, y pasaba incluso más tiempo del habitual en el establo de Saturnino. Era como si hubiera cruzado una frontera invisible y ahora habitara en un territorio donde las reglas normales de la existencia humana ya no aplicaban. Pero los secretos en los pueblos pequeños tienen vida corta. 3 semanas después de aquella noche, Jacinto Morales, un joven peón que realizaba reparaciones en el área de los establos, presenció algo que lo dejó paralizado de horror. Era media tarde, y el sol caía con su brutalidad característica sobre la tierra reseca.
Jacinto había terminado de reparar una cerca y se dirigía hacia el establo del toro para verificar que el trabajo no hubiera perturbado al animal cuando escuchó sonidos extraños provenientes del interior. No eran los mugidos normales del ganado ni los ruidos típicos de las labores de limpieza. Eran sonidos que le helaron la sangre, gemidos que no parecían completamente humanos ni completamente animales. Impulsado por una mezcla de curiosidad y aprensión, Jacinto se acercó sigilosamente a una de las grietas en la pared del establo y miró hacia el interior. Lo que vio lo perseguiría en pesadillas por el resto de su vida. Allí, en la penumbra del establo, Refugio Márquez estaba cometiendo un acto tan antinatural, tan perturbador, que Jacinto sintió que su estómago se revolvía violentamente. El joven retrocedió tambaleándose, con el rostro pálido y las manos temblando, antes de salir corriendo hacia la casa principal de la hacienda. La noticia estalló como dinamita. Jacinto, entre sollozos y arcadas, le contó al capataz Ramiro Soto lo que había presenciado. Ramiro, un hombre endurecido por años de trabajo bajo el sol del desierto, sintió que algo se quebraba en su interior al escuchar el relato del joven. De inmediato reunió a otros 3 trabajadores y se dirigieron al establo. Cuando irrumpieron en el lugar, encontraron a Refugio todavía allí, con la ropa en desorden y una expresión en el rostro que oscilaba entre el terror de haber sido descubierta y una extraña serenidad, como si finalmente se hubiera liberado de alguna carga invisible. La sujetaron mientras ella gritaba, no palabras coherentes sino alaridos primarios que parecían surgir desde lo más profundo de su ser destrozado. Saturnino, el toro, permanecía en su lugar, indiferente al drama humano que se desarrollaba a su alrededor, masticando tranquilamente el forraje como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Para el animal, aquello había sido simplemente un episodio más en su existencia instintiva. Para Refugio, había sido algo completamente diferente, algo que su mente rota había transformado en una perversa forma de conexión y afecto. Don Esteban Villalobos fue informado de inmediato. El patrón de la hacienda, más preocupado por el valor de su semental que por el estado mental de una trabajadora, ordenó que Refugio fuera encerrada en un cuarto de almacenamiento mientras decidía qué hacer con ella. La noticia comenzó a esparcirse por la hacienda como el fuego en pasto seco. Para el anochecer, cada hombre, mujer y niño en el carrizo conocía los detalles escabrosos de lo sucedido. Las conversaciones se desarrollaban en susurros, las miradas se desviaban con incomodidad, y un ambiente de horror colectivo se instaló sobre la hacienda como una nube tóxica. Algunos trabajadores se persignaban compulsivamente, otros escupían al suelo al mencionar el nombre de Refugio, y las mujeres apartaban a sus hijos cuando pasaban cerca del cuarto donde la mantenían encerrada. El padre Anselmo fue llamado de urgencia desde San Miguel de Orcasitas. Era un hombre de 60 años, con barba canosa y ojos que habían visto mucha miseria humana en su larga carrera como sacerdote en aquellas tierras inhóspitas. Pero nada, absolutamente nada en su experiencia pastoral lo había preparado para lo que escuchó aquella noche. Don Esteban, el capataz Ramiro Soto y otros testigos le relataron los hechos con lujo de detalles. El padre Anselmo escuchó con el rostro cada vez más pálido, sus dedos aferrando el rosario que pendía de su cintura con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando finalmente fue a ver a Refugio, la encontró acurrucada en un rincón del cuarto de almacenamiento, rodeada de sacos de grano y herramientas oxidadas. La luz de un quinqué proyectaba sombras danzantes en las paredes de adobe, creando una atmósfera casi infernal. Refugio levantó la vista cuando el sacerdote entró, y lo que el padre Anselmo vio en esos ojos lo estremeció hasta la médula. No había arrepentimiento allí, ni siquiera la vergüenza que hubiera esperado encontrar. Solo había una profunda confusión, como si Refugio genuinamente no comprendiera por qué su acto era considerado monstruoso. El padre Anselmo intentó hablar con ella, buscar algún rastro de conciencia moral, alguna señal de que comprendía la gravedad de su pecado. Le habló del infierno, de la condenación eterna, de la ofensa a Dios que había cometido. Pero Refugio simplemente lo miraba con esos ojos vacíos, murmurando palabras incoherentes sobre la soledad, sobre cómo el toro era el único ser que no la había rechazado, sobre cómo en aquel establo había encontrado algo que el mundo humano jamás le había dado. El sacerdote salió de aquella habitación con lágrimas en los ojos, no de compasión sino de horror puro ante el abismo de depravación a que un alma humana podía descender. Don Esteban Villalobos, por su parte, enfrentaba un dilema práctico.
No podía simplemente expulsar a Refugio de la hacienda y esperar que el escándalo desapareciera. La noticia ya había comenzado a filtrarse hacia San Miguel de Horcasitas, y pronto todo el pueblo estaría enterado. Su reputación como patrón estaba en juego, y más importante aún, necesitaba demostrar que en su hacienda se mantenían los estándares morales de la sociedad, por más hipócritas que estos fueran. Después de consultar con el padre Anselmo y con algunos de los hombres más influyentes de la región, tomó una decisión. Refugio debía ser entregada a las autoridades civiles para que enfrentara el peso de la ley. El alguacil de San Miguel de Horcasitas, un hombre llamado Teodoro Ibarra, llegó a la hacienda 2 días después montado en un caballo alazán y acompañado por 2 ayudantes. Teodoro era conocido en la región por su rigidez moral y su interpretación estricta de la ley. Cuando escuchó los cargos contra Refugio Márquez, su rostro se transformó en una máscara de disgusto y furia. En Sonora, como en el resto de México, no existía una legislación específica para casos como este, pero Teodoro estaba decidido a encontrar algún estatuto legal bajo el cual pudiera procesar a aquella mujer. Refugio fue sacada del cuarto de almacenamiento con las manos atadas. Los trabajadores de la hacienda se congregaron para verla partir, formando una multitud silenciosa y amenazante. Algunos murmuraban insultos, otros simplemente la observaban con una mezcla de curiosidad morbosa y repulsión. Refugio caminaba con la cabeza gacha, tropezando ocasionalmente debido a sus manos atadas y al agotamiento físico y mental que la consumía. No opuso resistencia cuando la subieron a la parte trasera de una carreta destartalada que serviría como transporte hacia el pueblo. El viaje desde la hacienda El Carrizo hasta San Miguel de Horcasitas tomaba aproximadamente 3 horas a caballo, pero con la carreta cargada sería aún más largo. El camino serpenteaba entre paisajes desolados donde solo crecían arbustos espinosos y cactáceas retorcidas que parecían manos esqueléticas emergiendo de la tierra. El sol del mediodía caía implacable sobre la pequeña caravana, y el polvo levantado por las ruedas de la carreta formaba una nube que se adhería a la piel y se metía en los pulmones. Refugio iba en silencio, balanceándose con los movimientos bruscos del vehículo, con la mirada perdida en algún punto indefinido del horizonte. En su mente fragmentada, quizás todavía no comprendía completamente la magnitud de lo que le esperaba, o tal vez había alcanzado un estado de resignación tan profundo que ya nada importaba. Cuando finalmente llegaron a San Miguel de Horcasitas, el pueblo entero parecía estar esperándolos. La noticia se había esparcido con una velocidad sorprendente, y la gente había salido de sus casas para presenciar la llegada de aquella mujer que había cometido lo impensable. Hombres con sombreros de palma, mujeres con rebozos cubriéndoles la cabeza, niños curiosos asomándose entre las piernas de sus padres, todos formaban un corredor humano por el que la carreta tuvo que avanzar lentamente. Los insultos comenzaron de inmediato. «Bestia», «demonio», «aberración», gritaban desde la multitud. Algunas mujeres escupían en dirección a la carreta, otras se persignaban compulsivamente mientras murmuraban oraciones. Un hombre mayor lanzó una piedra que impactó en el costado de madera del vehículo con un golpe seco que resonó como un disparo. El alguacil Teodoro Ibarra tuvo que gritar órdenes para mantener a la multitud a raya mientras conducían a Refugio hacia la pequeña cárcel del pueblo, un edificio de adobe de 2 celdas que raramente albergaba a más de algún borracho ocasional o algún peón involucrado en peleas. Refugio fue empujada sin miramientos hacia el interior de una de las celdas, una habitación estrecha con paredes húmedas, un catre desvencijado y una ventana alta con barrotes que dejaba entrar apenas un rayo de luz anémica. La puerta de hierro se cerró con un estruendo que pareció sellar su destino definitivamente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad judicial y moral. El padre Anselmo organizó misas especiales de penitencia, exhortando a la comunidad a rezar por el alma perdida de Refugio Márquez mientras denunciaba su acto como la manifestación más vil de la degradación humana. Don Esteban Villalobos contrató a un abogado de Hermosillo para que lo asesorara sobre cómo proceder legalmente, más preocupado por proteger su nombre que por buscar justicia. El alguacil Ibarra, por su parte, se dedicó a recopilar testimonios, a documentar cada detalle escabroso del caso, construyendo un expediente que enviaría a las autoridades estatales en busca de orientación sobre cómo procesar un crimen para el cual no existía precedente claro en los códigos legales de Sonora. Pero mientras todo esto ocurría en el mundo exterior, Refugio permanecía en su celda, hundida en un silencio casi catatónico. Apenas comía, apenas bebía agua,
y pasaba las horas mirando fijamente la pared de adobe como si allí pudiera encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera era capaz de formular. Las pocas veces que hablaba, lo hacía para mencionar a Saturnino, preguntando si el toro estaba bien, si alguien lo estaba cuidando apropiadamente. Esta preocupación por el animal, que expresaba con la misma ternura que una madre hablaría de su hijo, solo servía para confirmar en las mentes de todos que Refugio había perdido completamente la razón. A finales de septiembre, llegó la respuesta de las autoridades estatales. Dado que no existía un estatuto específico para procesar el acto cometido por Refugio, se decidió catalogar su crimen bajo las leyes contra la ofensa a la moral pública y actos contra natura. La sentencia recomendada era el internamiento indefinido en el Hospital del Divino Salvador en la Ciudad de México, una institución psiquiátrica que albergaba a los casos más severos de demencia y trastornos mentales. Era, en esencia, una sentencia de por vida, un exilio permanente del mundo de los cuerdos hacia el limbo de los olvidados. El día de su partida hacia la capital del país, Refugio fue sacada de su celda. Había perdido peso, su piel se veía acetrina, y sus ojos habían adquirido esa cualidad vidriosa de quien ha abandonado toda esperanza. La subieron a una diligencia que la llevaría primero a Hermosillo y de allí, mediante una serie de traslados complejos, hasta la Ciudad de México. El padre Anselmo estuvo presente para dar una última bendición, aunque lo hizo manteniendo la distancia, como si el contacto físico con aquella mujer pudiera contaminarlo espiritualmente. Don Esteban Villalobos no se molestó en aparecer, considerando el asunto finalmente cerrado y su reputación suficientemente salvaguardada. Cuando la diligencia comenzó a alejarse por el camino polvoriento, algunos pobladores la observaron partir. No había tristeza en esas miradas, solo alivio de que aquella presencia perturbadora finalmente abandonara su comunidad. Refugio Márquez desapareció de San Miguel de Orcasitas ese día, pero su historia no desapareció con ella. Los registros del Hospital del Divino Salvador son escasos y fragmentarios, pero indican que una mujer identificada como R. Márquez fue internada en octubre de 1902 con diagnóstico de demencia moral y degeneración mental severa. Pasó el resto de sus días en aquel lugar, en un pabellón donde los gritos de otros dementes se mezclaban en una sinfonía constante de sufrimiento humano. Murió en 1918 durante la epidemia de influenza española que devastó México. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común sin nombre ni ceremonia, olvidada por todos excepto por los archivos polvorientos que registraban su existencia como una simple estadística más. En cuanto a Saturnino, el toro continuó su existencia en la hacienda del Carrizo como si nada hubiera ocurrido. Don Esteban, preocupado inicialmente de que el animal hubiera sido contaminado de alguna forma, consideró sacrificarlo, pero finalmente decidió que sería un desperdicio económico. El toro vivió varios años más, cumpliendo su función de semental, hasta que la edad y el desgaste natural lo convirtieron en carne para consumo. Nunca mostró ningún comportamiento anormal, ninguna señal de que aquellos encuentros nocturnos con una mujer demente hubieran dejado alguna marca en su psique animal. La historia de Refugio Márquez y su acto antinatural se convirtió en una leyenda oscura en Sonora, el tipo de historia que las madres contaban a sus hijas como advertencia sobre los peligros de la soledad y la degeneración moral. Con el paso de las décadas, los detalles se distorsionaron, se añadieron elementos fantásticos, y la verdadera Refugio, la mujer real que sufrió años de abuso y abandono hasta que su mente finalmente se quebró, fue reemplazada por la caricatura de un demonio femenino sin redención posible. Los archivos judiciales de Sonora conservan todavía el expediente del caso, páginas amarillentas escritas con la caligrafía elaborada característica de principios del siglo XX, documentando cada testimonio, cada detalle sórdido, cada intento desesperado de las autoridades por comprender y categorizar un acto que desafiaba toda comprensión. Para los historiadores y antropólogos que ocasionalmente se topan con este caso, representa un testimonio perturbador sobre las condiciones de vida en el México rural de la época, sobre la soledad extrema que podía llevar a la locura, sobre cómo la sociedad trataba a aquellos que cruzaban las fronteras de lo humanamente aceptable. La hacienda El Carrizo dejó de existir hace décadas. Sus estructuras de adobe se desmoronaron con el tiempo hasta convertirse en montículos informes que ahora son hogar de serpientes y alacranes. El establo donde ocurrieron aquellos encuentros nocturnos bajo la luna llena de agosto desapareció hace mucho, sus vigas carcomidas, sus paredes derribadas por el viento y la lluvia. Solo quedan los documentos, las palabras escritas en tinta desvanecida,
preservando para la posteridad una historia que muchos preferirían olvidar. Porque en el desierto de Sonora, donde el sol calcina los secretos y la tierra guarda historias, algunas cosas son demasiado oscuras para ser completamente enterradas. Y la historia de Refugio Márquez, la mujer cuya desesperación la llevó a cruzar la línea entre lo humano y lo salvaje, permanece como un recordatorio inquietante de hasta dónde puede descender el alma humana cuando la soledad y el sufrimiento la despojan de todo lo que la hace humana. Y así concluye este relato, uno más de esos secretos que el desierto mexicano guarda con celo, susurrando entre sus vientos verdades que pocos se atreven a escuchar. Si estas historias que emergen de los archivos olvidados, de los expedientes cubiertos de polvo y de los testimonios que desafían nuestra comprensión te han atrapado, recuerda que cada semana desenterramos nuevos misterios de los rincones más oscuros de nuestra historia. Porque hay quienes prefieren que estas narrativas permanezcan sepultadas, pero nosotros creemos que incluso las historias más perturbadoras merecen ser contadas, no para glorificar lo sórdido, sino para entender la complejidad del sufrimiento humano y las profundidades a las que puede llevarnos la desesperación. Hasta el próximo misterio, donde la realidad supera cualquier ficción.